¿Hay alguien nuevo que haya ingresado de ayer a hoy? ¿Tú estás? Ok, tienes que ponerte ¿cómo se llama? Al día con las diapositivas, con lo que vimos ayer. Y les voy a decir, estos papelitos que yo hago les van a servir como nota recuperatoria para si le van mal en sus exámenes parciales, ¿ok? Yo veo cómo están ustedes participando con estos papelitos. En caso de que requieran alguna ayuda especial en esos parciales para que pasen, me baso en eso. ¿Está bien? No lo tengo ahí estipulado en el programa, pero es mi forma. Entonces, estamos hablando de que la semiología por sí misma es una gran herramienta dentro de la evaluación clínica del paciente, pero de manera especial es neurología, ¿ok? Y no existe hasta el momento ningún tipo de examen, ni de gabinete, ni de laboratorio que pueda suplantar el gran valor que tiene este procedimiento de la semiología. ¿Está bien? Hoy me voy a sentar un poquito, estoy viejito, así que les pido permiso. Adelante. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son los componentes del estado neurológico? Lo que ustedes van a valorar en un paciente de manera inicial en el examen neurológico es, número 1, el estado mental. Número 2, vamos a valorar los pares craneales. Número 3, vamos a evaluar la función motora. Número 4, la presencia o ausencia de reflejos osteotendinosos. Número 5, la evaluación de la coordinación. Y número 6, un examen sensorial. Y eso es lo que vamos a organizar en nuestro examen semiológico del paciente neurológico. Entonces, el estado mental lo podemos nosotros valorar en cuanto a la coordinación y de la marcha. Entonces, nosotros podemos ver al paciente desde que ingresa a nuestro consultorio y estamos viendo qué tipo de marcha trae, cómo él coordina, cómo se desplaza. ¿Okay? Ejemplos de marcha, vamos a hacer algo así como una especie de taller. Si entra un paciente de edad no tan avanzada a su consultorio y viene de esta forma, caminando, ¿qué se les va a ustedes? ¿Qué empiezan a pensar? El paciente tiene una alteración de su estado mental, hay un trastorno en la marcha, ¿ok? Ese tipo de marcha, ¿con qué lo asociarías? Esa marcha en especial se llama marcha festinante. Marcha festinante, y lo van a ver. Y en estos pacientes con marcha festinante, lo que ustedes van a relacionar directamente es presencia de Parkinson. ¿Okay? Entonces, si aparte de eso, o el paciente se sienta y mientras le está platicando está con el movimiento de la mano. Entonces, eso es otra idea de que este paciente tiene alteraciones en la capacidad de controlar sus movimientos finos y tiene alteraciones en la dopamina, y este paciente también es un candidato a tener un diagnóstico de Parkinson o de Parkinsonismo. Entonces, el estado de la marcha es igual. Si viene el paciente arrastrando un pie, ¿qué podemos pensar? Parálisis. Que este paciente tiene una alteración motora y que muy probablemente este paciente puede tener una secuela de EBC. Por eso es importante que nosotros estemos listos, estar viendo el paciente desde que ingresa. Ahora, si el paciente al hablar tiene alguna discapacidad, arrastra la lengua, ¿qué estamos hablando? ¿De un problema de qué? Afasia. ¿De qué? Afasia. De disartria, ¿ok? Que es un síntoma de la afasia, ¿verdad? Entonces, vamos desarrollando nuestras capacidades de diagnóstico. Entonces, examen del estado mental. ¿Cuántos metros sugiere aquí la semiología para que puedas tú valorar el estado de la marcha? Mínimo unos 7 metros. A veces nuestros consultorios no tienen eso, pero lo podemos enviar al paciente que camine en línea recta hacia usted y que se regrese. Y usted está poniendo cuidado cómo está moviendo sus brazos, cómo está moviendo sus piernas, cómo es la base de apoyo, si es una base amplia, si es una base corta, ¿ok? Todos esos son detalles que van a hablarnos de cómo están las vías piramidales, extrapiramidales, el sensorio, todo eso, ¿vale? El examen del estado mental. También, ahora vamos a hablar del examen de los pares craneales.
Básicamente vamos a tener como un taller de esto, pero tenemos, por ejemplo, el olfativo. ¿Cómo lo podemos nosotros explorar? Bueno, tenemos una tormentita de alcohol, se la acercamos, el paciente inhala, va a hacer una reacción de que el olor es intenso, vamos explorando por ahí, ¿no? El auditivo lo podemos fonando con él, interactuando, o vemos que el paciente requiere de que le aumente el tono de voz para escuchar, y estamos ahí ya valorando el auditivo. El nervio óptico lo podemos valorar a través de la presencia de la visión, campos visuales y campimetría. Todo eso lo vamos a ver, ¿ok? Evaluación motora. Evaluación motora, existen escalas para clasificar qué tipo de grado o lesión motor, evaluación motora, qué tipo de escala de motricidad tiene ese paciente. ¿Me hablan de cuál? Esa la vamos a revisar. Ahora, quiero decirle que la utilización de escalas en medicina es para que todos a nivel internacional hablemos un mismo lenguaje, ¿ok? Por ejemplo, la escala de Comas-Glasgow es lo mismo en Rusia que en Chile. Entonces, son los mismos puntos que va a valorar, y una escala de Glasgow de 14, 15, 13, 10, 8, 7, 6, ya le está dando al médico de qué grado de deterioro neurológico tiene el paciente, ¿ok? Cuando veamos escala de Comas-Glasgow vamos a ver por qué es importante la graduación y qué respuesta clínica vamos a tener hacia esa escala. Entonces, en cuanto a la evaluación motora, nosotros debemos ver el volumen del sistema muscular. Número 2, el tono muscular. Y número 3, la fuerza muscular. Y en fuerza muscular es donde utilizamos este tipo de escala, ¿ok? Evaluación de los reflejos. Entonces estamos hablando de reflejos osteotendinosos, y ahí estamos valorando el arco motor, ¿ok? La respuesta al estímulo de la primera y segunda neurona motora y la vigencia normal de este arco motor, ¿ok? ¿Cuáles son los reflejos osteotendinosos? Los más básicos, tenemos el bicipital, ¿ok? El braquial, el bicipital, el rotuliano, el aquiliano, ¿ah? Esos son los que más básicos exploramos, y lo hacemos percutiendo con un martillito de reflejos. Muy bien. Ahora, la evaluación de la coordinación. La evaluación de la coordinación, estamos hablando de la capacidad del cerebelo en mantener ese estado de coordinación en el paciente neurológico. Lo hacemos a través de pruebas de Romberg o a través de pruebas que nos evalúan disdialoquinesis. Entonces, la prueba más sencilla es, le pedimos al paciente que abra sus brazos, ¿verdad? Con la punta del dedo de la mano derecha la lleve a la punta de la nariz y luego del lado contrario, ¿ok? Primero lo hace de manera lenta, luego lo hacemos de manera más rápida y alterna, y posteriormente lo hacemos con los ojos cerrados. Cualquier alteración en la localización del punto de encuentro, estamos hablando de una alteración en cuanto a su coordinación cerebelosa. ¿Está bien? Otra prueba es la de subir el talón hasta la rodilla. Entonces le pedimos al paciente que haga esto y que haga lo contrario. Él debe de llevar un correcto seguimiento del trayecto de rodilla hacia el dorso del pie, ¿okay? Y la otra prueba es la prueba de espaldeo en las manos sobre los muslos. Hacemos alterno y rápido. Esas tres pruebas básicamente, si salen positivas, o sea, si se pueden realizar, pues está hablando de que el paciente tiene las pruebas de coordinación están normales. Y el examen sensorial, que para eso utilizamos diferentes elementos que nos sirvan para evaluar la temperatura, la vibración, la posición articular, ¿okay? Como sensaciones primarias, y de las sensaciones corticales. Entonces, cómo escribe, cómo dibuja, y todo eso nos va a dar una idea del desarrollo mental del paciente. Entonces, estos son los componentes del estado neurológico, ¿ok? Básico. Y lo tenemos que realizar lo más rápido posible en la consulta de neurología.
Entonces, para aprovechar el tiempo, estamos viendo el paciente desde que ingresa, estamos pidiendo denotadamente, por ejemplo, orientación en espacio, tiempo y persona, ¿no? ¿Cómo se llama? De que usted lo está entrevistando, ¿cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde viene? ¿Qué día es hoy? ¿En qué lugar está? ¿En qué estado está? Y de pronto, ¿quién lo acompaña? El que lo acompaña lo conoce, ¿quién es? Entonces, en esto estamos evaluando al paciente en su estado neurológico, grados de orientación. ¿Alguna pregunta aquí? Tenemos que ir rapidito porque el tiempo nos gana. Entonces, aquí vamos a estar hablando, vamos a hablar de la exploración de los campos visuales, ¿ok? Entonces aquí es campimetría por confrontación. Esto lo podemos hacer como lo ven en la imagen. El médico o explorador se siente al frente del paciente y ambos van a taparse el ojo contrario al que van a explorar. O sea, tanto usted como el paciente lo deben hacer. Y utilizamos la señal del índice, lo vamos moviendo, acercando o lo vamos alejando. Y le pedimos al paciente que nos avise hasta qué momento él deja de verlo, ¿ok? Y luego nos vamos al otro ojo, tapamos y vemos esto. Entonces estamos valorando allí campos visuales y mirada conjugada. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? El paciente te va a decir, no lo veo, sí lo veo hasta aquí, lo veo hasta allá. Entonces tú vas a colocar en la exploración clínica, no está alterado, tiene alteración leve o tiene alteración moderada. ¿Correcto? ¿Está bien? Hola, ¿cómo estás? No te vi ayer, ¿verdad? Okay. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí podemos ver la exploración de los movimientos oculares. Igual, seguimos, el paciente viene aquí, vamos explorando por todo y vamos viendo cómo el ojo va rotando y podemos nosotros valorar si hay un déficit del motor ocular común, del motor ocular externo, ¿ok? Podemos ver también las alteraciones en los movimientos pupilares. Para la pupila, básicamente, que es el reflejo fotolumínico, entonces a través de una fuente de luz acercamos al ojo del paciente y vamos a ver cómo esa pupila, al alejarse la fuente de luz, se va a dilatar, al acercarse se va a contraer, ¿ok? Y eso nos está hablando de que hay una buena actividad del tercer párpado, ¿correcto? Y parte de una rama del paciente. ¿Hay alguna duda acerca de esta exploración ocular? Sencillo de hacer, ¿ok? Perfecto. A veces para la exploración, en estas dos de arriba sí vamos a necesitar un cuarto bien iluminado para nosotros estar dándonos cuenta de cómo van la estructura del ojo, cómo sigue los movimientos y qué déficit puede presentar. En cuanto a la estimulación fotolumínica, lo mejor es disminuir la luz, atenuar la luz del consultorio, de plano apagarla y realizar el estudio por confrontación a la fuente lumínica. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien, vamos adelante. Entonces, este cuadro siguiente, en el lado izquierdo, derecho suyo, es para ver la exploración del nervio facial. Y básicamente es gesticular, ¿no? Entonces, ojos abiertos, fruncir el entrecejo, apretar los párpados, el posar una sonrisa, mostrar la dentadura, inflar los cachetes, ¿ok? Y esto nos va a permitir ver si hay presencia o ausencia de una asimetría. Entonces, si hay disminución de la fuerza al cerrar el párpado, si hay una presencia de una comisura caída, si hay desviación de la comisura labial, todo eso nos está orientando a lesiones en ramas del facial. Aquí es como exploramos nosotros la función motora del nervio facial, ¿correcto? Y aquí estamos hablando de la exploración de los reflejos osteotendinosos, que básicamente el paciente sentado, aquí estamos explorando con esta percusión, el rotuliano, el aquiliano, ¿verdad? El bicipital y
el bicipital y el tricipital. ¿Ok? ¿Alguna duda en cuanto a esta exploración? ¿Alguien ya la ha hecho? ¿Ya la ha practicado? ¿Sí la han hecho? Ok. Entonces, todo esto nos habla de comportamiento neurológico. Número uno, nos está hablando de que hay una buena fluencia de sensación, una buena respuesta motora y están valorando los tractos sensitivos, piramidales, extrapiramidales, y estamos valorando la función de la neurona motora superior e inferior. ¿Está bien? ¿Dudas? Vamos adelante. Esto es para pruebas de equilibrio y sensorio. Entonces, aquí estamos hablando de la maniobra de Romberg. La maniobra de Romberg nos va a hablar algo de la coordinación de la estabilidad. Estamos hablando aquí de valorar el nervio vestibular. Estamos hablando de valorar también vías cerebelosas, que ahorita que veamos el repaso de neuroanatomía vamos a ver cuáles son las regiones en el encéfalo que van a gobernar este tipo de patologías. Entonces Romberg fácilmente, vamos a colocar al pacientito, vamos a colocar a su paciente frente a ustedes, quieren que cierre bien sus pies, que ponga sus brazos hacia adelante y ustedes se colocan por detrás del paciente que va a explorar y le producen una disfasia. Normalmente de un lado o de otro. El paciente que no tiene coordinación, que tiene problema de vértigo, que tiene alteraciones en los tractos cerebrosos, se va a ir. Entonces hay que tener mucho cuidado con la fuerza que colocamos y estar al pendiente de si le causamos algún tipo de desequilibrio, ¿okay? Para poderlo apoyar. Entonces se hace de lado y se hace de frente y hacia atrás. ¿Está bien? Prueba de... En la exploración neurológica básica no debemos de tomar más de 7 minutos en hacerlo. Y eso nos va a dar una idea rápida de cómo tenemos a este paciente de manera funcional. Y ahora estamos hablando de la escala de Daniels. Esta escala nos sirve para la evaluación de la fuerza muscular. Entonces, un grado 0 es ver dentro del grupo muscular o miembro que estemos explorando la respuesta motora a una orden o a un estímulo. El grado 0 le pedimos al paciente que levante su brazo o que cierre la mano o que empuñe y no vamos a ver ningún tipo de respuesta. Entonces eso lo interpretamos como una fuerza muscular grado 0 de la escala de Daniels. El número 1, nosotros podemos ver que los grupos musculares, al tratar de obedecer la orden, fasciculan o se ve porciones del músculo que tienden a contraerse. Entonces eso es grado 1, lo podemos ver en mano, grupos musculares, brazo, antebrazo, pierna, ¿ok? Básicamente para eso. Ahora, el número 2 hay un movimiento activo. El paciente puede abrir y cerrar la mano y puede desplazarla derecha, izquierda, lo mismo la pierna, pero al pedirle que la levante no va a vencer la gravedad. La fuerza que tiene ese miembro, la fuerza motora no le es suficiente para vencer la gravedad. Entonces, movimiento activo sin vencer la gravedad es un grado 2, ¿ok? Ahora, el número 3 le pedimos igual, levante el pie o la mano o levante el miembro que estemos explorando. Él lo puede levantar, vence la gravedad, pero si le ponemos la mano encima y tratamos de hacer apoyo para hacer una fuerza en contra del movimiento, no puede vencer esa fuerza, ¿ok? Entonces, en la grado 4 va a vencer tanto gravedad como resistencia, y en la grado 5 el paciente mueve de una manera normal sus miembros. ¿Está bien? ¿Alguna duda en cuanto a la escala de Daniels? ¿La han aplicado alguna vez? ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Para qué nos sirve este tipo de escala? Para valorar la vía motora, y vamos a valorar fuerza.
fuerza, ¿ok? Fuerza muscular, fuerza de contracción, movimientos que tienen en base la fuerza motora. Ahora, esta diapositiva que traigo aquí es para que veamos los principales estudios paraclínicos que vamos a utilizar en neurología y cuáles vamos a utilizar de manera temprana y para qué nos sirve. Esto es muy importante que lo noten, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos sirve una radiografía de cráneo? Sí. Únicamente nos va a valorar la caja ósea, el elemento óseo, no nos sirve para alguna otra cosa. Entonces, en pacientes con traumatismos, con caídas, con desvanecimientos, vamos a indicar una placa de tórax con el fin de encontrar o no fracturas, ya sean lineales, fracturas desplazadas, fracturas hundimientos, ¿ok? Esa es la única utilidad que tienen este tipo de estudios y que van a ser a lo más que ustedes van a poder accesar cuando estén en su servicio social en un centro de salud disperso, ¿okay? El siguiente estudio de imagen que podemos realizar es la tomografía. La tomografía ya requiere de un segundo nivel de hospitalización, no lo vamos a encontrar en nuestros centros de salud. ¿Y para qué nos sirve la tomografía computarizada? Entonces esta sí nos sirve para visualizar estructuras, ¿verdad?, del cráneo. Podemos visualizar parénquima encefálico, pero no tiene tanta resolución como si nos la podría dar una resonancia magnética. Y lo importante es lo que está subrayado ahí, ¿ok? Es el estudio de primera elección. ¿Para qué? Para enfermedad vascular cerebral aguda, ¿ok? Aguda. O sea, si me contestan en el examen es primera elección para EBC, es una respuesta parcial, ¿ok? Porque tiene que ser en estado agudo. Entonces, el paciente que viene con un evento vascular cerebral, lo primeramente después de hacer la semiología es pedirle rápidamente una tomografía en fase simple. ¿Saben lo que es fase simple y fase contrastada, no? Una tomografía en fase simple es someter al paciente a este estudio radiográfico o tomográfico sin emplear ningún material de contraste. Una contrastada, como su nombre lo dice, es utilizar un medio radio opaco o radiolucente que nos va a dar una mayor información acerca de delimitar más las estructuras que contienen vascularización. Por ejemplo, un paciente con una masa en el parénquima cerebral, las masas o las neoplasias tienen un mayor contenido de circulación, por ende, cuando le aplicamos contraste, va a resaltar más y nos va a delimitar más. Entonces, EBC, para los pacientes de EBC agudo, la tomografía de cráneo en fase simple es el estudio de primera elección, ¿ok? Y también, obvio, por lo que les estaba platicando, es de una herramienta excelente para discernir entre la presencia o ausencia de hemorragias intracraneales e inclusive de calcificaciones intracraneales, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en la hemorragia? Lo que vamos a ver en la hemorragia es un aumento, una zona de hiperdensidad. Cuando hablamos de hiperdensidad en las tomografías es esa lesión blanca que aparece ahí dentro del parénquima pulmonar. Y cuando hablamos de hipodensidades son lesiones grises, de tonos grises opacos que aparecen en la imagen. Luego los vamos a ver, ¿ok? ¿Qué ventaja tiene la tomografía? Mayormente nuestros hospitales de segundo nivel, casi todos disponen de un sistema de tomógrafo y por ende la aplicación de este estudio es rápido. Y también la prueba se hace de una manera más rápida que la resonancia magnética, que va a tardar más tiempo para darnos la imagen y obviamente vamos a tener más tiempo en su interpretación. Y una contraindicación absoluta de tomografía es la presencia de embarazo, ¿ok? Esa es una de las contraindicaciones absolutas para la realización de la tomografía. Cuando
el riesgo clínico sobrepasa más que el beneficio que el riesgo, entonces tendríamos que valorar junto con el ginecólogo si la realizamos o no, pero de entrada está contraindicada. Ahora hablemos de la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una resolución más alta que la tomografía. Nosotros vamos a ver las imágenes de una manera mejor, hay una mayor definición en todas las estructuras, nos va a definir bien sustancia gris, sustancia blanca, cambios dentro del parénquima pulmonar, alteraciones estructurales, ¿ok? Y lo importante es de primera elección en las lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, debido a su capacidad resolutiva. Es de primera elección cuando estemos sospechando enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo en traumatismos cranioencefálicos con lesión axonal difusa, en donde hay daño al axón y a la mielina. Entonces ahí vamos a ver leucoariosis, lesión axonal difusa. Es a través de la resonancia magnética que nos podemos dar de cuenta, caer en cuenta de este tipo de patologías, Y las lesiones de fosa posterior en el cerebelo y en tallo cerebral, por la profundidad, son mejores observables a través de este tipo de estudio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya podemos tomar una decisión de cuándo vamos a tomar una radiografía simple, cuándo vamos a realizar una tomografía, cuándo vamos a pedir una resonancia magnética en nuestro paciente. ¿Ok? El electroencefalograma. ¿Cuándo vamos a pedir el tipo de estudio de gabinete? ¿Cuál es la función del electroencefalograma? Pues básicamente es medir la actividad eléctrica del encéfalo. ¿Ok? Colocamos, como lo hacemos en la obtención de un electrocardiograma, diferentes sensores en las diferentes áreas de actividad eléctrica del cerebro, básicamente siguiendo los lóbulos temporales, frontales, occipitales, ¿ok? Y se va a hacer un registro en un trazo de la actividad eléctrica en un papel que va a imprimir esa actividad eléctrica. Entonces es un estudio funcional y es un estudio dinámico. Eso quiere decir que podemos estar viendo en el momento cómo son la presencia, la modulación, la ausencia o presencia de descargas eléctricas de alguna zona del cerebro. ¿Ok? ¿Para qué vamos a utilizar el electroencefalograma? Primera elección en epilepsia, ¿ok? En estudio de convulsiones tipo tónico-clónicas generalizadas, en crisis convulsivas, es el de primera elección. ¿Está bien? Regularmente no tenemos ese tipo de acceso en todos los hospitales. A veces batallamos para la consecución, por eso aquí es muy importante la clínica, pero siempre que tengamos datos clínicos que podamos apoyar con estudios de gabinete, es necesario realizarlo. ¿Ok? Entonces, otra cosa para la cual nos sirve realizar el electroencefalograma es llegar a definir si un paciente está presentando encefalopatía de origen orgánico o de origen metabólico. El paciente que está en encefalopatía va a tener alteraciones de su estado de conciencia, de su estado de juicio, y entonces el investigar la actividad eléctrica del cerebro nos puede dar la orientación si este paciente tiene trastornos en las descargas eléctricas de su cerebro o simplemente se trata por alteraciones metabólicas que están utilizando ese trastorno del metabolismo como falsos neurotransmisores, y por eso tenemos la presencia de la encefalopatía. ¿Alguna duda en cuanto al electroencefalograma? Nada. Ok, entonces acuérdense, de primera elección en el estudio de las crisis convulsivas. ¿Okay?
es para definir si un paciente que tenemos con un traumatismo craneoencefálico severo, que lo tenemos sedado, que lo tenemos con apoyo ventilatorio y que sospechamos muerte cerebral, este electroencefalograma nos va a dar el diagnóstico de ¿qué? De muerte cerebral. ¿Y cómo creen ustedes que van a aparecer aquí las ondas del electroencefalograma? Sin actividad. Entonces, esto no es muy común, pero sí se usa en pacientes muy graves que han permanecido por largo tiempo en terapia intensiva con manejos de sedación, relajación, y en el cual estamos sospechando un deterioro neurológico con déficit ya total de la actividad cerebral. Entonces pedimos que se nos realice un electroencefalograma y si las ondas aparecen flat, tenemos el diagnóstico de muerte cerebral, y ese es un dato para proseguir con el destete del paciente. ¿Ok? Ahora, potenciales evocados auditivos o visuales somatosensoriales. También estos son registros gráficos de actividades eléctricas. ¿Para qué nos sirven? Para el estudio de nervios periféricos, especialmente en la valoración del nervio óptico, en la neuritis óptica, en la valoración de la hipoacusia, en traumas craneales, en los cuales estamos buscando el pronóstico, la secuela de ese trauma craneal, y en lesiones medulares, en donde utilizamos potenciales evocados somatosensoriales. Entonces son distintas técnicas en que aplicamos diferentes estudios sensoriales con el fin de nosotros poder visualizar la ausencia de patología o la conductividad de ciertos nervios, especialmente el óptico, el auditivo y de tractos de nervios periféricos o medulares. ¿Ok? Ahora, el ultrasonido. El ultrasonido pues se ha convertido en una herramienta de uso diario. Nos sirve para valorar tanto órganos intracavitarios como para valorar estructuras musculares, óseas y vasculares. ¿Okay? Entonces, básicamente en neurología lo utilizamos para ver la permeabilidad o no del sistema circulatorio y poder diagnosticar si este paciente tiene un déficit de aporte de volumen sanguíneo que está causando la lesión neurológica distal. Entonces aquí nosotros podemos utilizar un Doppler, por ejemplo, carotidio, para ver el grado de obstrucción de la arteria carotidia y poder anticiparnos a un evento vascular cerebral de tipo isquémico, o poder hacer el diagnóstico de un paciente que tiene datos de vértigo crónico, en los cuales estamos nosotros sospechando disminución del flujo vascular. Enfermedades también importantes que causan lesiones de la íntima y oclusiones arteriales, como es la enfermedad de Takayasu, que ya la van a ver en inmunología, que son depósitos de antígeno y anticuerpo en las íntimas vasculares, que van creando un taponamiento al flujo sanguíneo y obviamente una isquemia distal al lugar de oclusión. Para eso nos sirve el ultrasonido Doppler o ultrasonido transcraneal. El transcraneal también lo utilizamos en las valoraciones de, por ejemplo, de hidrocefalia, en la presencia o ausencia de disminución de flujos, o en la presencia o ausencia de alguna lesión ocupativa. Cada vez más el ultrasonido se van especializando en ser una herramienta de ayuda para nosotros. De hecho, en toda unidad de urgencias debemos de contar con un FARS, que es un ultrasonido que nosotros podemos aplicar directamente sobre la lesión o el trauma y poder definir si estos pacientes tienen lesión local. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de eso? ¿No? Bueno, entonces ya les hablé que el ultrasonido puede estar, podemos nosotros valorar la presencia de aterosclerosis, podemos valorar también de manera muy importante las disecciones vasculares arteriales. Un ejemplo, una disección de la aorta a nivel abdominal o a nivel torácico.
Entonces, a la aplicación de un buen estudio de ultrasonido nos puede, a través del Doppler, permitir observar la disección de la íntima y la formación del coágulo disecante en ese vaso. ¿Okay? ¿Para qué otra cosa puede servirnos el ultrasonido? Para la evaluación del vasoespasmo en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Y esta es una técnica que utilizamos en el manejo, en el pronóstico y en el tratamiento del paciente con hemorragia subaracnoidea. Y es utilizar el ultrasonido Doppler para ver el cierre que tiene la arteria que está comprometida, y eso es un marcador pronóstico. Ya lo vamos a ver cuando veamos hemorragia subaracnoidea. Y uno muy sencillo, digamos, en el sentido de que lo podemos nosotros adquirir al borde de cama del paciente, que es la obtención del líquido cefalorraquídeo por punción lumbar. ¿Okay? Entonces, aprendiendo la técnica, nosotros vamos a ver que podemos nosotros funcionar a cierto nivel de la médula, donde se acaba el cordón medular y donde empieza lo que es la caudaquina. Infiltramos, hacemos la punción, entramos al líquido, al espacio subaracnoideo, y vamos a obtener la muestra del líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo lo vamos a mandar a estudios de citológico, cultivos y realización de VAR y Papa Nicolau, y nosotros vamos a poder obtener de esa muestra observaciones que nos sirvan para el diagnóstico tanto de procesos infecciosos, procesos hemorrágicos o procesos neoplásicos. ¿Está bien? Entonces, básicamente estos son los estudios de gabinete y de neuroimagen a los cuales nosotros podemos accesar para la complementación diagnóstica del paciente. ¿Alguna duda? En caso en que tengamos un paciente que llega a nuestra sala de urgencias con fiebre, con dolor de cabeza y con estado de rigidez en sus articulaciones, ¿cuál sería el abordaje diagnóstico que empezarían ustedes con ese paciente? Primero, ¿qué pensarían? 20 años, pues. La historia clínica es un paciente de 20 años con un estadio febril, con cefalea que entra en postración y empieza a manifestar datos de hipertonicidad. ¿Qué le van a hacer? ¿Ah? La fiebre es un mensaje que nos está diciendo que hay algún proceso infeccioso. Y si hay algún proceso infeccioso, ¿qué signos esperaríamos encontrar en este paciente? ¿Signos? ¿Y eso cómo se le llaman? Signos meningios. Entonces, ¿cuáles son los signos meningios? Rigidez de nuca, ¿qué más? Babinski. ¿Cuál es el Babinski? ¿Cuál es el Babinski? El estímulo de la planta y la abducción de los dedos del pie. ¿Cuál es el Kerry? Lo podemos obtener doblando las rodillas o levantando, y vamos a tener ahí una rigidez. ¿Y cuál sería el proceso diagnóstico que vamos a aplicar allí? ¿Ah? Una punción lumbar. ¿Y qué vamos a solicitar cuando enviemos el líquido cefalorraquídeo? Citológico, citoquímico y un VAR, ¿ok? Porque siempre vamos a estar buscando los procesos infecciosos. Esto es a manera de un ejercicio para que vean cómo nos sirve toda esta información y la vayamos integrando. Cuando empezamos medicina, todo se nos hace un imposible. O sea, ¿cuándo voy a poder integrar toda esta información? Pero el cerebro trabaja de tal forma que todos esos bancos de información, ahora en este nivel que ustedes empiezan, van a reunirse, y entonces van a hacer clic. Entonces ustedes van a empezar a asociar. Esto que aprendí allá, ahora me sirve acá. Esto que aprendí acá, ahora me sirve acá. Y realmente ustedes se van a ver que todo el esfuerzo que hicieron en estos semestres pasados, ahorita van a tener una interpretación clínica.
lo que ustedes tienen que empezar a aprender es pensar organizado, asociar y ser lógico. ¿Okay? En medicina, si ustedes piensan lógicamente, les va a ir bien. Si empiezan a pensar en la fisiología de la mitocondria y que si el ciclo de Krebs y todo ese rollo, solo un 10, un 20%, un 10% de todas las patologías van a tener alteraciones en esas vías metabólicas. Lo más grueso, lo más común es la cantidad de patologías que van a encontrar. ¿Está bien? Correcto. Vamos a seguir adelante. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Entonces, realmente, la pregunta que les hice ayer, ¿cuáles son los componentes del sistema nervioso? Encéfalo, médula espinal y plexos nerviosos. Así que por ahí divagaron en encéfalo, telencéfalo, encéfalo, pero todos se quedaron en el encéfalo y ya no progresaron. ¿Ok? Otros dijeron médula ósea, nada que ver, aquí médula espinal, y otros hablaron del sistema nervioso simpático y parasimpático, que esos son partes de la fisiología, de la neurología, pero no son partes anatómicas como tal. ¿Ok? Entonces, si yo les pongo un papelito ahorita, van a saber responder lo que corresponde al motivo de estudio de esta clase. Vamos a hablar del encéfalo, vamos a hablar de la médula espinal y vamos a hablar de los plexos nerviosos, hablando a grosso modo, ¿ok? Porque lo que necesitamos es aprender las cosas más básicas y en el transcurso de nuestra vida de médicos vamos a ir afinando y vamos a ir conociendo y vamos a ir avanzando. Bien, entonces ahora vamos a hablar. Este es un repaso rápido de lo que es neuroanatomía. ¿Con qué razón? De que nosotros podamos manejar el léxico técnico y podamos ubicarnos cuando hablemos de patologías. Esa es la razón. Esto ya lo deben de haber ustedes visto en neurología, pero ahora vamos a dar un pequeño repasito, así que no vamos a avanzar mucho. Y esto es así, clase así como de primaria, ¿ok? Esto está de primaria. El encéfalo es la masa nerviosa contenida en el cráneo. Pues pedí definición, ¿verdad? Y está sencillo. Entonces, ¿qué es el encéfalo? Es un grupo de estructuras nerviosas que comprenden una masa y que está contenida dentro del cráneo. Entonces, va a estar protegida, porque es un órgano demasiado importante, por unos tejidos especializados a los cuales llamamos meninges. ¿Cuáles son esas meninges? Son 3 capas. ¿Cuáles son? Dura madre, vía madre y adermoides. Perfecto. Ahora, en grosso modo, del encéfalo se van a distinguir 3 partes así grandes, voluminosas, groseras, que ustedes pueden ver y decir, esto es esto y esto. Número 1, el cerebro, que malmente y que coloquialmente todos hablamos del cerebro y envolvemos todo lo que tenemos dentro de la cavidad craneal. No es así. La parte del cerebro es la parte frontal o supratentorial. Eso es cerebro. Entonces, cerebro, el cerebelo, que eso sí lo conocemos, ¿no? La imagen esta de coliflor que aparece en todos los libros de anatomía o en estudios, porque así parece, ¿no? Y el bulbo raquídeo. Eso forman parte del encéfalo. ¿Se acuerdan lo que contestaron ayer? ¿Cuántos contestaron nada más el encéfalo? Varios, ¿verdad? Entonces, ahora, hay otras pequeñas estructuras que están ya más internalizadas dentro de esta cavidad craneal, que son el tálamo, el hipotálamo y el sistema límbico. Básicamente, esto es el encéfalo. Okay. Me van contando el tiempo, por favor. Y entonces aquí vamos a hablar de, perdón por la diapositiva, es una diapositiva por ahí que encontré en este idioma, pero la razón de colocárselas es porque ayer algunos me hablaron de esto, ¿no? Del telencéfalo, del encéfalo, del mesencéfalo,
pero esto no más que son regiones muy específicas del encéfalo, que necesitamos nosotros conocerlas porque dentro, de la patología van a ocupar una razón de ser y esa realmente es la importancia, ¿okay? Entonces, encéfalo se va a dividir entre el encéfalo, el diencéfalo y el mesencéfalo, cerebelo y tronco cerebral, si es que queremos hablar de esta clasificación un poquito más específica. Pero acuérdense que aquí hay que agregarle sistema límbico, ¿verdad? ¿Qué otro más? ¿Cómo? El tálamo y el hipotálamo. Y van a ver ustedes que cada región va a tener una misión, una función dentro del gobierno neurológico del cuerpo. ¿Okay? Cada vez que nosotros nos damos cuenta de esta información, no queda más que entrar en maravilla y decir que Dios inmenso, pero no, porque cada una de estas regiones confiere una especificidad muy característica y que el déficit, aunque sea en una pequeña parte, va a producir grandes trastornos en el comportamiento neurológico. Entonces, el encéfalo humano, para volver otra vez a recalcar sobre las partes, tenemos el cerebro, tenemos el tálamo, tenemos el hipotálamo, tenemos el bulbo raquídeo y tenemos el cerebelo. Cuando ustedes me hablaban del lóbulo frontal, forma parte del cerebro, pero ya son en especificación, en regiones más específicas de ciertas partes del sistema nervioso central. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a hablar del cerebro. Dijimos algunas palabras acerca del encéfalo. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora vamos a hablar del cerebro como tal. Porque quedamos que el encéfalo se divide en ¿cuántas partes? ¿Cuáles son? A ver, así de primaria, rapidito, vamos. ¿Y qué más? Hipotálamo, Tálamo, hipotálamo y sistema límbico. ¿Ok? Perfecto. A eso se le llama encéfalo. Eso es pregunta de examen. Ahora vamos a hablar del cerebro. Entonces, el cerebro, ¿cuál es la función del cerebro? Es el responsable de las funciones superiores. En esa parte del encéfalo van a estar localizadas las neuronas y las sinapsis que van a caracterizar en el ser humano la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria, y van a interpretar todos los impulsos aferentes que vienen del sistema nervioso. ¿Ok? Esas partes que señalé, eso se lo tienen que aprender, y eso es pregunta de examen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la función del cerebro. Ahora, los otros son datos de neuroanatomía, decir que el peso del cerebro como tal son de 1.300 a 1.600 gramos, que en el hombre es mayor que en la mujer y que eso no considera que la mujer sea menos inteligente o más inteligente, son cuestiones de estructura y que no tienen nada que ver con los resultados, ¿ok? Y que básicamente al cerebro lo podemos dividir en dos grandes formaciones neurológicas. Número uno, la materia gris, y número dos, la materia blanca. ¿Está bien? Ahora, ¿qué conforma la materia gris? Entonces, la materia gris está compuesta por los cuerpos neuronales y las dendritas carentes de mielina. Ese es el dato importante. Entonces, materia gris son cuerpos neuronales, dendritas carentes de mielina. Y la materia blanca, o la sustancia alba, es la que contiene todos los axones, todas las sinapsis, todas las fibras nerviosas que están mielinizadas. ¿Ok? Sobre todo aquí, axones. Pero aquí también en la sustancia blanca vamos a tener las células del glía. Las células de la glía son las células que le dan sostén a la neurona y que le ayudan también
en la protección inmunológica. ¿Está claro hasta acá? ¿Estamos claros? Ok, vamos a avanzar una más. Bueno, aquí abajo hay un dibujo de lo que es la unidad celular del sistema nervioso que se llama la neurona. Entonces tenemos el soma o el cuerpo de la neurona, las proyecciones de ese cuerpo que se llaman dendritas, obviamente como cualquier célula tiene un núcleo, y la prolongación axonal que va a terminar en un órgano, en un músculo o en una zona efectora. ¿Ok? Entonces esto es lo más básico. ¿Dónde se encuentran los cuerpos de las neuronas y las dendritas? En la sustancia gris. La sustancia blanca se compone de mielínicos. Aquí la palabra clave es mielínicos. Y la anterior es amielínicos. ¿Está bien? Correcto. Nada más y nos vamos. Ok, entonces, para que se den nada más una idea del tamaño del sistema que estamos valorando, a nivel de la corteza cerebral, que es la parte externa del cerebro, en la porción externa del cerebro, allí nosotros vamos a tener más o menos de un promedio que va desde unos 15.000 hasta 33.000 millones de neuronas. Esa es una capacidad infinita para nosotros de neuronas que tienen una función y que van a tener repercusión fisiológica. Ahora, cada una de esas neuronas puede tener una capacidad de hacer hasta 10.000 conexiones sinápticas. Así que imagínense, hay neuronas que al ser lesionadas pierden esa capacidad de cumplir su misión, pero resulta ser que por la plasticidad neuronal que contiene el cerebro, las neuronas que están a su alrededor van a apoyar ese déficit agudo y van a empezar a trabajar en una forma más acelerada para prevenir que haya un deterioro mayor. ¿Okay? Entonces, cada milímetro cúbico de la masa cerebral está conteniendo una cantidad aproximada de 1.000 millones de sinapsis. Y esto lo digo para que empecemos a darnos cuenta de la capacidad que tenemos instalada en ese cerebro. El cerebro es muy importante el consumo de energía. ¿Cuáles son las fuentes de energía del cerebro? Glucosa. El oxígeno y la Glucosa. Son dos. Si ustedes me responden glucosa, no es la respuesta correcta. ¿Ok? Oxígeno y glucosa. Es la parte energética. Los dos sirven para el metabolismo y para la prevalencia, la subsistencia de la neurona. Y esta es la capacidad de demanda de oxígeno y de glucosa que solamente este órgano va a reclamar el 20-25% de la energía total que requiere nuestro cuerpo para funcionar. Ok, muchachos, ahí nos quedamos. Espero que esta clase les vaya incentivando a estudiar. Es muy bonita.